Feliz sábado, estamos con una semana de retraso, si no me equivoco, para el estudio de las Parashá. Eh, Quiero que abordemos esta semana el capítulo 34 del libro de Génesis, donde se relata este episodio de Dinas que nosotros conocemos muy bien. Jacob termina de resolver esa diferencia con su familia, se encuentra con su hermano. Su hermano parece que su rostro, algo ha cambiado en él, lo recibe después del episodio del encuentro con el ángel y Jacob decide acampar lejos de su familia, lejos de personas que no estaban entendidas en el llamado que tenía la familia, porque su linaje era un linaje que había sido escogido para una misión en esta tierra. Su hermano no valoró eso, no lo entendió porque desechó la herencia. Entonces él prosperó, él le fue bien, él tuvo abundancia de riqueza. Es que el tema con Jacob y Esaú no es el tema de esta semana, pero está fluyendo. Entonces, el tema con Jacob y Esaú es principalmente que Jacob se indigna, perdón, Esaú se indigna porque hay una promesa que, a pesar de que él no entiende las implicaciones espirituales que tiene, es más grande, es una promesa que trasciende a las generaciones, una promesa que tiene una perspectiva eterna porque habla de su descendencia, de su linaje como una nación que recibe como herencia las bendiciones del rocío del cielo, de la bendición del campo, de los pechos, de o sea, una bendición que tiene que ver con su destino como nación, como linaje de su descendencia, algo que tiene que ver con lo eterno. Y Saúl era un tipo visceral, Saúl era un tipo que valoraba las sensaciones, el placer momentáneo. Este, no sé, creo que hablamos de eso en la parasha anterior, pero por ejemplo, personas que no entienden las implicaciones que tiene el sexo antes del matrimonio. Por ejemplo, o sea, personas que de repente valoran el esperar a casarse, pero no lo hacen desde la perspectiva de la eternidad, sino porque es pecado, porque se ve feo, entonces desde la iglesia lo censuran, no puedes cantar en el púlpito, o bueno, ni siquiera ese tipo de censura, sino que, o sea, todo el mundo te dé sermones, todo el mundo te regañe. Entonces, es grave, es un problema que estas cosas sucedan, pero esas cosas no son soluciones reales, porque no se entiende cuáles son las implicaciones reales de una equivocación como esa. Explico, no se trata de llenar de culpa a las personas, se trata de que entiendan que están fundamentando una casa, que están inaugurando una familia. El primer milagro de Yeshua, el Mesías, él fue convertir el agua en vino porque o sea, había un matrimonio. Y el vino en las escrituras es un reflejo de la riqueza y del gozo. Él estaba inaugurando una familia. Lo primero que él hizo al empezar su ministerio fue bendecir la unión de un varón y de una mujer. Fue bendecir una familia que se estaba inaugurando ese día. O sea, él estaba, o sea, equipando, aprobando, bendiciendo esa unión. Eso es la esencia del Evangelio. Dios bendiciendo lo que Él ha diseñado desde el principio. Entonces, cuando, cuando Esaú se indigna, él se molesta porque piensa que le quitaron riqueza, le quitaron ganado, que Dios no le va a bendecir. Entonces, porque es que mi papá no me va a heredar lo que tiene. Y de hecho, es que la esencia de la bendición no era esa, porque de hecho, Jacob se fue y todo lo que pertenecía, todo lo que había reunido en vida Isaac, Rebeca desde Abraham, quedó en manos de Saúl. Ahora, Jacob no heredó nada de lo que había reunido entre Abraham y entre Isaac. Todo quedó en manos de Jacob. Y
perdón, en manos de Saúl, y Jacob, empezando desde cero, se hizo mucho más rico. Esa es la esencia de la bendición, que no es lo que me dejó mi papá, no es lo que me dejó mi mamá, es a quién tengo yo en los cielos. ¿Me explico? David dijo que no importa si mi padre y mi madre me dejan, si me dan herencia, si me dan... Yo tengo a alguien en los cielos que es mi redentor. Redentor significa alguien que paga una deuda por la que tú estás pagando. O sea, cuando tú eres esclavo y necesitas un monto, una cantidad para ser libre, eso es una redención. Yo sé que mi redentor vive, dijo Job. Entonces, Jacob perdió todo lo de su familia, se fue porque su hermano lo iba a matar, pero él empezó de cero y fue bendito. Y fueron benditas sus generaciones. Entonces, esa es la bendición de Israel, la bendición de Abraham, la bendición de estar en las promesas. Ahora, Jacob, Saúl ya no estaba molesto, o sea, X, no entendía cuáles eran las implicaciones eternas de lo que él había despreciado y no pudo recobrar ni siquiera llorando, ni siquiera que lo procuró con lágrimas. Porque, o sea, ya con el hecho de despreciarlo, ya delante de Dios, él no era el depositario de la promesa. El depositario legítimo era Jacob. Entonces, vamos con Dina. Bueno, o sea, todo tiene que ver, pues, estamos hablando de el milagro de las bodas. Y parece que ahí vemos en la escritura que hay una estructura para el matrimonio que es la que él ha bendito, la que él ha bendecido. Él en el principio creó un hombre y una mujer, y eso nos da el plano para lo que es la base de la vida del hombre sobre la tierra. ¿Qué es el Evangelio? Un hombre, una mujer. Esa es toda la historia de la escritura, es toda la historia de la Biblia. Un hombre y una mujer reciben una visión por partes. Cada uno recibe como una parte de la visión, de la obra, del trabajo que se debe hacer en la tierra. Y ambas visiones se complementan en una sola. Y cada uno tiene un rol que llevar a cabo en esa obra. El hombre recibe como el plano, recibe como el destino de la casa. Y la mujer recibe todo el equipamiento necesario para ayudar en esa obra. Es como el ingeniero de la casa. Sin esas matemáticas no hay como resolver pequeños problemas que van surgiendo en el camino. Me explico, o sea, si yo tengo este plano y me mandan a un terreno que el diseñador del plano no tomó en cuenta al diseñarlo, o sea, tiene una cosa así, un relieve, el ingeniero tiene que, o sea, calcular cuánta viga, o sea, todos esos problemas que resuelven en el camino, esas ayudas, es lo que Dios entregó a Adán a través de su esposa, una gracia una gracia para pedir, una gracia para amar, para comprender, eh, para contener, para sentir, para llorar. Cosas que no estaban en él, porque él necesita como o sea, ese enfoque, esa determinación de seguir a la meta. ¿Me explico? Y al mismo tiempo necesita aprender a usar esa fuerza para proteger, para proveer. Y en eso se expresa su amor para la familia. En afirmar, en entregar identidad a través de la palabra, decir quién eres. Por ejemplo, la esposa fue diseñada para expresar una belleza, para expresar un arte, para expresar como lo glorioso, el brillo de la creación. Y ella necesita ser afirmada en eso que fue diseñada para ser creado. Entonces, el, cuando se hace notorio a través de las palabras, se afirma eso que está ahí, eso es algo que es valioso, pero no es la única manera. De repente, cuando se le dedica tiempo, se le dedica esfuerzo, favores,
O sea, todas las formas de amar que o sea, que nosotros conocemos, esas son formas de afirmación. Los hijos, cuando están creciendo, están absorbiendo lo que es su concepción del mundo desde cero. Y a través de las palabras, ellos entienden, o sea, ellos aprenden a mirarse a sí mismos y desde esa visión interna que tienen de quiénes son, interpretan el exterior. Entonces cuando de repente, porque está pequeño, o sea, no se ha desarrollado su motricidad, se le cae algo y le dice, eres tonto, se le está marcando el corazón, se le está marcando su identidad, se le está diciendo quién es. Él, Dios lo envió a la tierra con dos padres para que ellos le enseñaran quién es y cuál es su propósito en el mundo. Entonces cuando no entendemos este diseño de este formato en el que nosotros venimos a esta tierra, o sea, que un hombre, una mujer, y a través de esa unión, una continuación, y los hombres nacen a través de ese formato. Cuando no entendemos el propósito de ese diseño, lo que hacemos es corromper la imagen de Dios en el hombre. Entonces cuando yo vengo a la tierra con una misión, con un propósito, y mis padres son los responsables de entregarme cuál es ese plano, y de sus bocas yo recibo, eres un tonto, eres un idiota, está destruyendo el arte de Dios, está destruyendo aquello que Dios ha puesto en su corazón para construir, para edificar en esta tierra. Entonces, no la esencia del Evangelio, no es como este formato de que un grupo de personas que no son nada, o sea, es parte del evangelio, pero no es la esencia. Escúcheme bien, o sea, pues no, lo que él está diciendo que las iglesias no son, no, la esencia del evangelio no es un grupo de personas que no tienen ningún tipo de relación sanguínea, se unen por medio de un lazo espiritual y a través de una persona que los conduce a todos, reciben como eh, eh, este sentido de unidad, y en base a este sentido de identidad, de unidad de grupo, entonces viven su vida, pero en derredor de ese pequeño grupo. Entonces eso es como la noción cultural que nosotros tenemos de lo que es la religión. En mentalidad hebrea la religión es algo que es como la cultura de la casa, la cultura de la familia en torno a cómo vivimos delante de Dios. La versión occidental de la religión es un montón de desconocidos que se reúnen en un templo como a aislarse de lo que sucede afuera y a tratar cosas adentro. Ese no es el entendimiento bíblico de lo que es la religión verdadera. Se trata de legar un carácter dentro de la casa, dentro de la familia. Entonces, todas las cosas que nosotros expresamos naturalmente. Por ejemplo, un cubano baila salsa brutalísimamente, o sea, excelentísimamente. O sea, en Venezuela brutal significa que es eximio, es muy virtuoso en lo que hace. Eh, no sé, un argentino hace los mejores asados de Latinoamérica los hace un argentino. Cada quien sabe por qué es famoso su país. Entonces, así como a un venezolano bailando joropo, mira, el compás del joropo es un compás de 6 por 8, es de 6 corcheas. Eso es algo como, eso es una de los, esa es una materia creo que de octavo año en teoría musical, porque es muy difícil de asimilarlo musicalmente, de ejecutarlo en un pentagrama. Y un venezolano a los 6 años, lo escucha y fajado bailando tambor, crack bailando tambor, genio bailando tambor. ¿Por qué? Porque es una cultura, es algo que está en la sangre, es fácil para él porque es una cultura. Ahora, en cuanto al decir que es difícil obedecer a Dios, es difícil cumplir sus leyes, es difícil
no sé, tener éxito en algún área de la vida como el trabajo, los negocios, cualquier cosa. Es difícil para el que es ajeno a esa cultura, pero para los hijos de la casa, es una cultura, es fácil. ¿Me explico? Entonces esperar al matrimonio no es que haga una cultura, sino que el entendimiento de lo que es el arte de Dios, de lo que es el diseño de la familia, es algo que vive dentro de sus corazones. Eso fue lo que prometió el Eterno en el profeta Jeremías 31. En aquellos días yo quitaré el corazón de piedra o sea, dentro de ellos, y les pondré un corazón, un lef, de carne, y escribiré en la tabla de su corazón. Recordemos que en el Sinaí los mandamientos fueron escritos en una tabla de piedra, como símbolo del corazón de nosotros. Algo que es duro, que no es capaz de sentirlo. Me explico, que no es capaz de sentirlo, que no lo interioriza, que solamente está ahí como puesto. Estoy grabando por internet. Entonces, ¿qué les decía? Me distraje, vale, me tocaron la puerta, no sé si se oyó. Mm, ah, el corazón de piedra es como que está ahí, pero no lo siento, no es como algo que, me explico, por eso el viejo pacto era incompleto. No dice, recordemos el libro de Gálatas, no dice que el nuevo pacto está fundamentado en mejores mandamientos, dice que está fundamentado en mejores promesas, por eso es mejor. Los mandamientos, dijo David, que eran perfectos. Perfecto significa maduros, es decir, o sea, que ya tienen una medida que no les falta nada. O sea, la ley de Dios es perfecta y alumbra los ojos. El testimonio de Yahweh es puro. Lean el Salmo 19, lean el Salmo 119. Que alguien se atreva a decir que la ley de Dios no es perfecta. A ver, decíamos, toda la ley de Dios, toda la instrucción de Dios. Entonces, este nuevo pacto, o sea, no trata de cambiar lo que está escrito, de cuáles son las leyes, cuáles son los mandamientos a cumplir, sino de cambiar el corazón del hombre para que pueda cumplirlos. Entonces, cuando entendemos el nuevo pacto desde esa perspectiva de que lo que es renovado no es lo que está fuera, sino lo que está dentro. Entonces, venimos como a ese entendimiento eh, o sea, de la facilidad que es cumplirlo, porque los abrazamos desde una cultura, desde que, o sea, una apropiación, algo que es mío, que es propio, que es fácil de cumplir. Es difícil para el que es ajeno a la cultura, para el que es fuera de la casa. Igualito, usted va para una casa donde comen caraotas con azúcar y a usted le parece eso asqueroso, porque no creció con eso. Pero, o sea, de repente cosas que usted invita a gente afuera a su casa y no sé, hay cosas que, porque es una casa, me explico. Le parece asqueroso porque no es su cultura, no es su casa. Igualito pasa con, o sea, si hay como aversión a algo de las leyes de Dios, algo de su fiesta, es porque tenemos que ser transformados de adentro. Por ejemplo, el tema de las fiestas de Levítico 23, las fiestas. O sea, que no, o sea, te van a poner las 10.000 excusas, que es difícil, que no se puede, que obvio va a ser difícil. Pero hay cosas en nuestra cultura latinoamericana que son más difíciles de hacer que reunir para allá, que reunir para esto, que los materiales. Mira, nada. Bueno, digo yo desde mi experiencia, puede ser que sí, o sea, debe haberlo. Puede ser que lo haya, pero yo veo que la Navidad venezolana o sea, es muy trabajosa, o sea, lleva mucho esfuerzo. Al lado de una Navidad venezolana, una Pascua bíblica, es una panza. Y se los digo de corazón, porque tengo varios años practicándola, es mucho más satisfactoria que una Navidad venezolana. Se los digo sin remordimientos y sin pelos en la lengua.
Este, ¿Por qué? Porque es una cultura, algo que entonces la gente se va y migra y tiene vínculos almáticos. Entonces, ay, que yo extraño mi hallaca, que extraño mi arepa. De hecho, de eso trata el capítulo 34. Va- Vamos a entrar en, como en los versos de esta semana para después retomar el punto. Si se fijan en el capítulo 24, perdón, 34 de Génesis, Jacob había llevado a su familia cerca de un pueblo que se llamaba Siquem, donde el padre, el príncipe de esa ciudad que se llamaba Siquem, había vendido un terreno a Jacob por 100 monedas, un precio cuantioso, valioso. Entonces cuando llega, bueno, el pueblo está al lado, va la hija de Jacob con la mamá a ver cómo bailan las otras mujeres de la otra cultura, del otro pueblo. Entonces el príncipe de la ciudad, el tipo más notable, más importante de la ciudad, más poderoso, con más sex appealing, con más labia, la ve y se le gustó y se acostó con ella. No, 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 o sea, la Biblia no es, o sea, en cuanto al texto, en cuanto a la sintaxis, no es explícita en cuanto a la violencia que ejerció sobre ella para acostarse con ella. Este, o sea, de repente podemos conceder que eran otros tiempos, otra cosa, pero es muy probable que haya sido de manera coercitiva, ya sea violencia directa o por presión, ¿sabes? Yo soy el príncipe aquí. Entonces, el caso es que o sea, él se vincula emocionalmente con ella. O sea, la palabra que dice aquí es alma. Y en hebreo, el alma es un pronombre personal. O sea, se utiliza también para hablar de la persona como tal. Entonces, o sea, un vínculo emocional, pues visceral, así pues les gustaba porque de repente tenía química, le gustaba cómo hablaba, tenía era inteligente, siento que me complementa y cualquier o sea, cualquier tipo de aforismo que usted, o sea, tenían todo eso que usted se imagina, que tenían química, tenían esto, tenían lo otro, que me comprende, que de repente hablé con ella y me identifiqué, o sea, el tipo le gustó, pues, le gustó y se enamoró. Son un vínculo almático, totalmente. Como veníamos diciendo en el punto anterior, los vínculos almáticos atentan contra los propósitos del espíritu. Destruyen, son enemigos destructores de los propósitos del espíritu. Este, no es malo en sí que haya todo eso, que te guste, que haya química, que haya no sé qué. Porque de hecho con Rebeca y Isaac también hubo eso. Ella cuando lo vio que se acercó la primera vez que lo vio, ay, ¿quién es ese tipo que vive aquí? No, ese es el que tú sabes, el dueño de todo esto con el que te vas a casar y se tapa porque le daba pena. Estaba desarreglada, vengo 3 días en camello, hedionda camello, con la boca seca del desierto, con el pelo zarrapastroso. No, no me puede ver así. Este, con Jacob y Raquel también hubo química. Una sola vez la vio y no vale, esta es la mujer de mi vida, la besó, el tipo lloró y tal. Ahora, o sea, cómo diferencias un vínculo almático de un propósito en el espíritu? La diferencia esencial es la instrucción que había. El, el siervo de Isaac recibió una instrucción del padre. Una instrucción del padre. La mujer de mi hijo tiene que tener esta característica, esta característica, esta característica. Y o sea, las características eran alusivas al linaje, al carácter y al diseño. Al carácter, al linaje, al carácter y al diseño. Esos eran o sea, o sea, tres puntos que tenían que coincidir para que él estuviera seguro de que estaba alineado con el propósito. En el caso de Jacob también. Su hermano había tomado mujeres que le amargaban la vida a sus padres. Y cuando Jacob iba a tener mujer, le dijeron, mira, usted va a agarrar mujer
de la familia de tal, o sea, el linaje, la descendencia, la familia a la que pertenece. Esa era la condicionante. Y fue dada, y esas condiciones fueron dadas a través de la instrucción de los padres. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad, como dijimos hace un momento, de afirmar la generación que viene en cuál es la responsabilidad que se le ha dado al hombre en la tierra. Esa fue la labor de Adán. Adán, Dios lo creó para que le resolviera un problema que era administrar la creación de él. Dios creó a Adán para administrar su creación, porque estaba desordenada, estaba vacía, estaba sin orden, estaba sin gobierno, sin estructura. Y Dios crea a Adán para que le resuelva ese problema a él, para que gobierne, para que gestione lo que él ha creado. Entonces, a través de su descendencia, Dios se escogió un administrador, un sacerdote, para que gobierne lo que él ha creado. Y la responsabilidad de Adán como cabeza de la creación de la familia de él era legar esa responsabilidad a través de sus hijos para que ellos continuaran extendiendo ese gobierno en la tierra. Ahora, ese diseño fue atacado, fue corrompido, pero la esencia del Evangelio es volvernos a nosotros hacia ese diseño. El Mesías dijo que discipulemos a las naciones. No dijo que los convenzamos de nada ni que los convirtamos a nada. Dijo que los discipulemos. Que el reino, es decir, el gobierno del eterno, de los cielos, se extienda por la tierra. Es una cultura del reino que hay que extender. O sea, por una cultura del reino: no robarás, no mirarás a la mujer, o sea, respeta la institución del matrimonio, no, o sea, no codicies la mujer de tu prójimo, no cometas adulterio. Una, es una cultura de honrar al exitoso, ¿vale? O sea, la envidia es de Satanás, es uno de los 10 mandamientos: no puedes codiciar lo de tu prójimo. Me explico, las personas que son exitosas valoran, honran a los que son exitosos. Entonces no se puede, este, o sea, no se puede funcionar en el reino sin entender lo que significa el Evangelio. Ese gobierno se ejerce a través de la familia. Por eso el Evangelio ha fallado mucho en generaciones anteriores. Hemos estado muy preocupados por compartir con los hermanos. Y vuelvo, eso es valioso, eso es importante, que el Evangelio, hablarle al otro, el evangelizar, el rescatar a la gente de su pecado. Pero el primer lugar donde debe honrarse la presencia de Dios en la casa con los hijos. Es el primer lugar, ¿vale? Ahí es donde tenemos que pastorear, ahí es donde tenemos que discipular. ¿Qué hace un hombre ganándose la calle y perdiendo su casa, ¿vale? ¿Qué evangelio necio es ese? ¿Qué evangelio perverso es ese? Eso no es así. Dina. Volvemos con Dina. O sea, se gesta como esa unión y van con la propuesta a la familia de Jacob: yo quiero que ustedes vengan porque me gusta esta mujer, porque me gusta, porque la quiero. Entonces ahora ustedes, un pueblo, un linaje escogido que tiene una misión que tiene que ver con el destino mismo de esta tierra, que responde a la pregunta más importante de la existencia, que es cómo volver al Creador. Ustedes que tienen esa responsabilidad, quiero que se mezclen con nosotros. Que se fue un momento de la conexión. Queremos que se mezclen con nosotros, que corrompan su esencia, que corrompan su diseño, que corrompan su misión en base a una unión almática. Entonces, bueno, para hacerles el cuento corto, a través con la excusa de la circuncisión, que la circuncisión es como cortar, o sea, la circuncisión es cortar el prepucio del miembro, del varón, del miembro viril. El significado espiritual tiene que ver con, o sea, es como un equivalente, como una sombra de lo que es el bautismo. El bautismo es un compromiso de seguir las enseñanzas del Mesías, como si él fuera tu maestro. Es de ser, o
sea, el bautismo tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con la obediencia a tu Mesías, a tu Rey. Él se está convirtiendo en tu maestro. El bautismo era un rito rabínico por medio del cual los estudiantes venían a hacer, o sea, se comprometían a aceptar toda la enseñanza del rabino. Entonces, Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados y el bautismo del Mesías era para las dos cosas. Era, o sea, es como tú vas a dejar todo lo que hacías con tu vida anterior, tú vas a darte como esa vuelta 180 grados y ahora vas a hacer todo lo que yo te mande, ahora tu jefe voy a ser yo. Eso lo dejó muy claro el Mesías en Juan 15, el que me ama guarda mis mandamientos, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, o sea, esta unión almática lo que termina cortándolo es estos compromisos que atentan contra los propósitos del espíritu, es confrontarlos con el compromiso de vivir una vida en el espíritu. Entonces, en ese proceso de como desprenderse de sus lazos con el mundo, entonces ellos, o sea, para seguir al Mesías uno tiene que morir, o sea, en el sentido de todo lo que significa la vida de uno, todo lo que implica los compromisos que uno tiene con el sistema, que uno tiene con todo lo que hay en contra de los principios del reino, eso tiene que desaparecer. Eso es lo que significa morir, es ser confrontado por él todos los días con cosas de uno. Entonces, en ese proceso son principalmente dos personajes que son Simeón y Leví, quienes acaban con todo el pueblo. Simeón es Shmón, en hebreo es una rama. En el Nuevo Testamento hay un equivalente latinizado de Shmón o Simeón, que es Simón. Y Yeshua dijo, ya no serás más Simón, no puede ser, porque Shmón es como el viento sopla acá para acá, entonces yo voy para allá. El viento sopla para acá, yo voy para allá. Y Yeshua le dijo a Simón, Simón, no me sirve, Simón. No, Simón, no. A mí lo que me sirve es algo que provenga de la roca, que tenga la naturaleza de la roca, algo firme. Entonces por eso ya Simón no sirve, porque Simón va para acá, o sea, va con la brisa. La brisa va para acá y va para acá, la brisa va para allá, va para allá. Necesito algo que venga de la roca. O sea, un juego de palabras. Tú serás llamado piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que era la declaración que él había formulado. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Elohim vivo. Entonces, y el otro personaje es Leví. Leví es corazón, Lev es corazón. Entonces, el corazón que va de un lado hacia el corazón inconstante. Entonces, el corazón inconstante es el responsable de ejecutar venganza. O sea, el corazón inconstante habla de un carácter que, o sea, las cosas del espíritu son, o sea, funcionan por ambientes. Si yo gesto un espacio donde se le brinda honor a la presencia de Dios, eso es lo que gobierna el ambiente. Están presentes sus ángeles, está presente su Santo Espíritu. Pero cuando en el ambiente yo lo que gesto son cosas que dan honra que más bien deshonran al Padre, lo que da es como bienvenida que vengan cosas, seres espirituales malos, cosas perversas. Perdón. Entonces, según esos ambientes del espíritu en los que nosotros nos movemos, entonces recogemos inspiración. Entonces el viento sopló en ese momento para o sea, ejecutar justicia. O sea, porque recoger inspiración de un ambiente no es necesaria, o sea, no es necesariamente malo. Solamente que tiene que haber dos condiciones. Tenemos que tener los sentidos espirituales ejercitados para discernir cuál es el ambiente que está gobernando y en caso que no sea el ambiente correcto, ejercer el sacerdocio, porque Leví también es sacerdote.
Leví o sea, el sacerdocio lo ejerció Leví porque es desde el corazón que se ejerce el sacerdocio verdadero. Entonces tener el corazón del sacerdocio para brindar honra a la presencia de Dios y que el ambiente cambie. Y lo segundo es, ya lo dijimos, es tener discernimiento y tener el ambiente correcto. Que no es malo en sí. Lo malo es que si yo, que yo no genere ambiente, sino que el ambiente me genere a mí. Entonces, en este caso, esa influencia, esa emocionalidad fue lo que les impulsó a ejecutar justicia. Ellos lo que tenían que hacer era sacar a su hermana de ese lugar. O sea, ellos no, no veían que le fueran a entregar a su hermana porque estaban resueltos. No iban a ganarle de manera limpia, así que con mucha triquiñuela, con mucha doblez, ellos tramaron todo esto para matarlos. Ahora, la queja de Jacob fue que, o sea, ellos eran recién llegados a esa tierra. Entonces, como, mira, vieron que estamos recién llegados y acabamos de matar a un pueblo entero. La gente de aquí va a creer que yo soy un asesino y se van a juntar contra mí. Pero es que ellos respondieron, o sea, no podemos dejar sin vindicación el honor de nuestra hermana. Porque es que la, la forma en la que él la tomó a ella dice que la humilló, que la avergonzó. O sea, es como que la mujer tiene una dignidad. O sea, la dignidad es la imagen de lo que... O sea, si yo agarro una pintura de usted y le pinto bigotes, le quito un diente, o sea, no sé, le pongo una orientación sexual que no es la de usted, o sea, yo estoy denigrándolo a usted, yo estoy o sea, yo estoy insultándolo a usted. Entonces, ella tiene una altura, una dignidad. Entonces, cuando interactúas de manera que no van con el diseño, que no van con... O sea, que no van con la forma en la que está supuesta a interactuar. Yo lo que estoy es, o sea, pervirtiéndolo, contaminándolo. Porque cuando dice que la violaron, el original, la palabra literal es la contaminaron. Entonces se la pervirtieron. Entonces, cuando se va a fundar, cuando se va a inaugurar una casa, ¿cuál es el criterio? Que los vínculos tienen que venir de una instrucción. La instrucción está en la escritura. La inspiración espiritual o profética tiene que venir o sea, tiene que venir respaldada por la escritura. Porque los vínculos que son de aquí, de esto, atentan contra los propósitos del espíritu. Entonces, mira, esta semana quedó larguísimo. Vamos a darlo por terminado ya. Shalom.